Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Padre, gracias por esta mañana, por este Salmo 60, por estos versos del 1 al 4, que nos muestran una vez más en esta mañana especial la bondad de tu palabra, las enseñanzas que tu palabra contienen para edificar y levantar nuestras vidas. Señor, en la vida de David vemos cómo una crisis tras otra crisis tras otra crisis hizo de este hombre un hombre conforme a tu corazón. Gracias porque cada momento, cada circunstancia nos permite crecer a la medida de la estatura de Jesucristo. Padre, guarda nuestros corazones y toma esta mañana y bendice cada mujer que se dispone en este tiempo para ser edificada por la luz de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hijas de Dios. Qué bueno estar con ustedes en este tiempo especial en el que podemos reflexionar un poco sobre la palabra del Señor. Hemos leído los primeros 4 versos de nuestro Salmo 60. Este canto fue compuesto por David, quien luchó contra los arameos que vivían en una región de Mesopotamia y Siria. Por el título, este salmo fue escrito en los primeros años del reinado de David. Cuando llegó al poder, recibió el ataque sorpresivo de algunas naciones vecinas, provocando la derrota sorpresiva de Israel. Podemos dividir este salmo en 3 partes muy especiales para poder estudiarlo un poco mejor. La primera parte la encontramos en los versos del 1 al 4 y es la desesperación del salmista. La segunda parte la encontramos en los versos del 5 al 8 que nos muestran la intercesión del salmista. Y la tercera parte la vemos en los versos del 9 al 12 que nos muestra la esperanza del salmista. A causa de la intensidad del ataque, el pueblo de Israel pensó que Dios los había abandonado. Vamos entonces a mirar la desesperación del salmista. De entrada, el rey se dirige directamente a Dios con una expresión de dolor. Su oración no tiene el formato de otras oraciones. Rápidamente, el rey está expresando lo que está sintiendo en ese momento, es decir, un gran pesar. La queja del salmista es que Dios los había abandonado y por el contexto vemos que David no sabía la razón. La palabra desechar da la idea de haberse alejado de ellos, como cuando se deja una cosa porque ya no es útil, como aquellos utensilios desechables que se usan una vez y luego van a la basura. El significado etimológico de la palabra indica empujar algo para que se haga a un lado. La situación compleja por la que está pasando el pueblo de Israel no los está dejando pensar en lo correcto. Ellos están hablando incorrectamente de Dios porque Él había prometido no dejarlos, había prometido darles la tierra donde estaban. Deuteronomio 31:6 nos recuerda esa promesa y dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La presión que el rey estaba sintiendo no le permite ver que Dios no los ha desechado. Mi amada del Señor, no permitas que las dificultades de la vida no te permitan ver que Dios siempre está contigo. Simplemente a veces Él permite dificultades para que maduremos y para que nos parezcamos más en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No pienses como David que Dios te ha desechado, porque ha llegado una situación difícil, un momento crítico. Sabes, el Señor está allí contigo. David dice que Dios los quebró, es decir, están hechos pedazos. Una cosa que está quebrada pierde su uso, se vuelve inservible y termina siendo desechada. El rey le dice a Dios que se ha enojado en gran manera con ellos. El sentir la ausencia de Dios es una de las formas en las cuales Dios expresa su enojo y David lo sabe.
Cuando el pueblo pierde la protección de Dios, cae en las garras del enemigo sin poder hacer algo. Y eso es causa de mucho temor, como lo expresó David en el Salmo 27:9, cuando dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Así es como el pueblo de Israel se siente en estos momentos de dificultad ante el ejército enemigo. David, con el mismo tono de desesperación, ahora le pide a Dios que le ayude nuevamente. Sabe que si el Dios de los ejércitos está de su lado peleando, nadie les podrá hacer frente. Recuerda, mi amada del Señor, si Dios de los ejércitos está de tu lado peleando, nadie te podrá hacer frente. Así como cuando el Dios de los ejércitos peleó al lado de Josué. Recordemos lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si Dios regresaba a ellos, la victoria estaba segura. En las luchas de la vida, asegúrate, mi amada del Señor, que estás peleando la batalla que Dios te ha encomendado. Así estarás segura de pelear, de que Él pelea de tu lado. Si es así, solo esfuérzate y sé valiente, porque la victoria es solo cuestión de tiempo. El rey describe la situación por la que están pasando como un terrible sismo. Lo más seguro que parece tener el hombre es el suelo, hasta que éste tiembla y se parte. Cuando el suelo se mueve, no hay quien pueda sostenerse. Cualquier actividad es imposible cuando no se tiene un fundamento firme. Esta es la situación de Israel. Se creía que su reino estaba estable y que todo marcharía bien, pero ahora parece que se derrumbará y no se sostendrá a causa del temblor. Pelear parece imposible para ellos, porque no se pueden sostener. El rey pide a Dios que repare las grietas, porque si no lo hace, el suelo se desmorona. David indica en su metáfora que esta era una labor que solo podía llevar a cabo el Señor. Sabe que los puede proteger aun cuando no haya firmeza en el suelo. Los hijos de Coré lo expresaron de la siguiente manera en su canto, en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo más seguro que el hombre puede tener no es donde se para, sino en quien cree, y ese es el Señor. Amada de Dios, cualquier cosa en la cual tengas tu confianza, esa no te sostendrá. Mejor pon tu confianza en el Señor. Con la frase tu pueblo, el rey le recuerda a Dios que ellos son su pueblo, sus escogidos. Por eso David espera que Dios actúe con ellos de manera poderosa. El pueblo está viendo la derrota como algo muy complicado de entender. No alcanzan a comprender la razón de lo que están viviendo porque son su pueblo. Sus sentimientos los han cegado. Y nos puede pasar a ti y a mí que como hijas de Dios, como pueblo de Dios, no entendamos las cosas que vivimos. Cuestionamos al Señor por lo que muchas veces llega a nuestras vidas y aún por lo que se demora en llegar, por aquello que estás esperando. David usa una metáfora para compararse con la confusión que provoca el vino en la mente de la persona. Este es un momento desconcertante para el pueblo de Israel. Están confundidos como una persona que ha bebido, es decir, no pueden sostenerse. Y Dios mismo les dio esa copa para beber, que si ellos hubieran podido elegir, no la beberían. A veces Dios permitirá que sus justos, que sus elegidas, que sus escogidas beban algo que no sea muy agradable. David usa una práctica común en la guerra de esos días como una ilustración a causa de las batallas. Los soldados tendían a dispersarse. Entonces se levantaba una bandera o un estandarte para que todas las tropas se agruparan. Y así estarían listos para una nueva arremetida y pelear más eficazmente. El rey le recuerda a Dios que Él levanta la bandera para reagrupar a los que le temen. Esto es una muestra de que Dios de los ejércitos estaba con ellos
y pelearía a su lado. Y David consideraba que ellos estaban en ese grupo de los que temían a Dios y eso garantizaba la victoria. El Salmo 85:9 dice: ciertamente cercana está la salvación a los que le temen. David está pidiendo a Dios, David le está pidiendo a Dios los beneficios que tiene un pueblo cuando es obediente a su Dios. La derrota fue una gran sorpresa para ellos, porque eran temerosos de Dios. Amada hija de Dios, si la derrota llega a tu vida inesperadamente, cuando estás obedeciendo al Señor, no te preocupes, sigue adelante, porque a unos pasos estará una gran victoria de la mano de Dios. Padre, gracias por esta mañana especial. Gracias, Señor, por las situaciones que no entendemos. Como David, a lo mejor estamos en este momento viviendo algún momento de desesperación, sea cual sea la razón de esta. Hoy te rogamos, Señor, que traigas a nuestro corazón los pensamientos adecuados, que nos permitas entender que tú no nos has abandonado, que nos permitas entender que seguimos siendo pueblo tuyo y que nos permitas entender en esta mañana que cuando peleamos, Señor, de tu mano, mirándote a ti, tenemos la victoria asegurada. Gracias, Señor, porque tú no te apartas de tus hijas y sea cual sea la situación, hoy les abrazas, les sostienes y les alientas. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.